¿Qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si vamos tomando nuestros lugares correspondientes? Comenzamos con una pequeña oración antes de comenzar a alabar al Señor. Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido llegar con bien, Señor. Te pedimos que aquellas personas que vienen en camino les permitas llegar de manera segura, Padre. Permítanos tener este momento de alabanza y adoración hacia ti, Padre. Así como nosotros cuidamos de cada una de las personas que están alrededor nuestro, Padre, sabemos que tú también nos cuidas, Señor, en todo momento y de todo, Padre. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Cadena romperá, todos le adorarán, que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá, Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti, Él es el Cordero, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad, que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá, Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá, Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Le das un aplauso fuerte al Señor. Sabemos que donde están más de 2 congregados, Padre, es tu iglesia, Señor.
Y estamos aquí para adorar, Padre. Estamos aquí para entregar nuestros corazones, Señor. Estar en tu santo lugar, Padre, es lo que más queremos, Señor. No queremos otra cosa más que estar contigo, Señor. Poder estar adorándote, Padre. Poder decir cuán grande eres, Señor. Te amamos, Padre. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es mostrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, Padre. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Me cuidas, me cuidas, Padre. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Mi pan, mi luz,
a pesar de que nos encontremos en lo más bajo, nos encontremos tocando fondo literalmente, tú vas por nosotros, Padre, y nos levantas, Señor. Así es. Siempre con una palabra de aliento, Padre, siempre con algo para nosotros, un plan a través del cual nosotros podamos seguir siendo parte de ti, Padre, poder mostrar a los demás, poder mostrar al mundo de tu amor, Padre, ese rescate que tuviste con nosotros, Padre, a través de la cruz, Señor, lavando nuestros pecados, Padre. De gracia vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. vengo ante ti, Señor. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me
desalientes. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gracias te damos, Señor, Padre, por permitirnos tener un momento de alabanza y adoración hacia ti, Padre, porque sabemos que siempre nos estás cuidando, Señor. Siempre estás atento a nosotros en todo momento y en cada lugar, Padre. Te pedimos que la palabra que trae la persona que va a predicar el día de hoy sea de gran bendición para nosotros, Señor. Permítenos mantenernos en conexión contigo, Padre, mientras se mantiene la prédica, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento.
Cantábamos, clamé, me oíste. Este tiempo es específicamente para eso, para que podamos clamar. La semana pasada nos unimos para clamar por una pequeñita, ¿se acuerdan? Y en la semana tenemos la buena noticia de que ya estaba en casa. Y fue la respuesta de Dios a su iglesia, que se unió y clamó en favor de esa pequeñita. ¿Por qué no me acompañas cerrando sus ojos, hermano? Cierra tus ojos y este momento es bien especial porque es la oportunidad en la que estás tú delante del Señor, pero no estás solo. Aquí estamos como iglesia y estamos unidos. Y el Señor quiere escucharte. Padre bendito, venimos delante de ti, nuevamente unidos como iglesia, Padre, para poner en tus manos las necesidades de salud. Venimos a pedir en favor de nuestros hermanos, los hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros y que se encuentran enfermos, o los hermanos que están incluso aquí y que han estado batallando con alguna enfermedad o con alguna otra situación específica, Padre. Y hoy venimos y nos unimos como iglesia, rogándote, Padre bendito, primeramente fortaleza para cada uno de ellos. Y en segundo lugar, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de esos hermanos. Nuestro deseo es pedirte sanidad para cada uno, pero también hemos aprendido a lo largo del tiempo que tú a veces alargas ciertos procesos porque tienes un propósito específico. Lo hemos visto, pero si algo hemos aprendido, Padre, es que al final siempre tu voluntad es perfecta y siempre tu respuesta es la perfecta para nosotros. En especial ponemos a el señor Roberto delante de ti, el papá de Janet. Tú conoces, Padre bendito, la situación de salud y cómo se complicó ahora en una bronquitis. Padre, lo ponemos en tus manos. Él es una persona ya mayor, pero Padre, está en tus manos y aquí estamos clamándote por él. Trae paz al corazón de Janet. Tráele fortaleza, Señor. Muéstrale, Padre, que tú estás con ella. Y aquí estamos como iglesia también sosteniéndola, Padre bendito, ante esta preocupación de su papi. Gracias, Padre bendito, porque tú nos escuchas y como cantábamos, tú nos rescataste. Gracias, Padre bendito, dejamos estas peticiones en tus manos. No nos queremos ir tristes, no nos queremos ir afligidos. Al contrario, Señor, quita toda tristeza y suple por gozo, por paz, por esperanza. Y que al rato que salgamos de aquí, vayamos en paz y tranquilos de que hemos dejado nuestras necesidades en las mejores manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Tenemos aquí un matrimonio que nos vuelve a acompañar. El Señor les bendiga. Platicando con Carmen, ¿cierto? Me comentaba que antes de la pandemia ellos nos habían visitado y nuevamente están con nosotros. Dios les bendiga. Ok, y con su hijo. Pues usted está muy joven. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Damos un aplauso porque nuevamente están aquí. El Señor les bendiga. Hermanos, ¿qué creen? Ha estado bajando un poquito la asistencia en los grupos de casa. Les recordamos, hermanos, tenemos 2 reuniones que son bien importantes entre semana, que es la reunión de grupo de casa los martes y la reunión de jueves de oración. Y bueno, en especial creo que las 2 reuniones han bajado un poquito. Le animo, hermano. A veces es difícil estar aquí arriba y decir, otra vez nos va a decir, pero le animo. Porque si el Espíritu Santo me dice que lo haga, no me puedo callar. Hermano, comprométase más en su vida espiritual, un poquito más. Si usted tiene un grupo de casa, no falte. Si usted no va a ningún grupo de casa, acérquese. Están en el boletín, son 3 grupos de casa. Y los jueves de oración, véngase a orar, hermano. El Señor da respuestas hermosas cuando apartamos esos momentos. ¿Requiere sacrificio? Sí. ¿Da frío venir? Uy, sí. Da sueño a veces, pero el Señor ve su corazón cuando está usted dispuesto y dice, pues yo voy a ir, Señor, a tu casa. Así es que, hermano, vamos a comprometernos para que este año suba la asistencia en grupos de casa y reunión de oración. ¿Me ayuda a abrir sus Biblias, hermano? Vámonos al Salmo 133.
El Salmo 133 es pequeñito, solamente son 3 versículos y le pido que me siga con su vista. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En especial en el versículo 2 dice: estar juntos es como ese buen perfume. Huele rico cuando están juntos. Los invito, hermanos, para que el sábado 17 de febrero no se pierda de esta convivencia que tenemos, que se llama Celebremos Juntos el Amor. Aquí nos está diciendo, es hermoso estar juntos en armonía. ¿La palabra de Dios miente? ¿Verdad que no? ¿Nos ha fallado? Tampoco. Si aquí dice, hermanos, vamos a hacer entonces uso de ella. Vénganse, es una reunión específicamente para la iglesia, para que nosotros volvamos a reforzar esos lazos, volvamos a conocernos un poquito más, convivir un poquito más. Así es que sea parte de este evento, hermano. Véngase, es para ustedes, está organizado para usted. Si usted no estuvo el domingo pasado y dice, ay, a mí me gustaría ver cómo puedo apoyar o qué puedo hacer, acérquese con Dulce, aquí está Dulce, puede acercarse con ella al final del servicio y ella le puede decir en qué puede ayudar. No se pierda de esta hermosa reunión. Y tenemos por ahí un cumpleañero muy especial y un aniversario. Vamos a ver, nuestro maestro Cocom, el profe Cocom, Dios le bendiga. Levante la mano para que lo vean. Yo creo que la mayoría lo conoce, quien no, es de los profes más famosos en UABC. Mira, aquí está. Y el aniversario de Vania y Hugo, hazle llegar, Leo, a tu hija y a tu yerno esta bendición. Muchas gracias por sus vidas. Y aparte de regalo ahorita de aniversario, están cuidando a su bebecito. Gracias a Dios por la vida de ellos. Vamos a preparar nuestros corazones, hermanos, para ofrendar. Si aún no tienes sobre, los sugieres pueden acercarse contigo y hacértelos llegar. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, dador de todas misericordias. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, porque nada nos ha faltado y porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, y con este corazón que reconoce que todo viene de ti. Te dejamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos y te pedimos, Padre, que los sigas usando para engrandecer tu obra. Gracias, Padre bendito, porque nada nos ha faltado. Gracias porque estamos aquí y esa también es prueba de ello. Bendice este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, los sugieres pueden pasar. Estamos por subir a nuestras clases, vamos a esperar un poquito más y vamos a prepararnos porque tenemos la cena del Señor. Vamos a continuar, hermanos.
Si tú estás aquí por primera vez o es la primera vez que estás en la cena del Señor, quisiera servirte de alguna manera y servir a la iglesia en general para ser cuidadosos a la hora de tomar la cena del Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, del 27 al 32, dice: de manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, de nuevo lo menciona, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que yo quisiera que nos tomáramos un momento para reflexionar y meditar cómo está nuestra relación con Dios, y sobre todo si alguien no ha entregado su vida a Cristo, si alguien no se considera a sí mismo cristiano porque conoce el Evangelio y porque ha entregado su vida y se ha arrepentido, ha pedido perdón, el Señor ha venido a su corazón. Si no es así, lo que la palabra está aquí sugiriendo o instando es a que nos abstengamos. Así que pongámonos a cuentas con el Señor ahora. Tomémonos un momento para reflexionar y ponernos a cuenta con Él, pedirle perdón de lo que haya que pedir perdón y perdonar también, primeramente a aquellos con los que pudiera haber algún resentimiento, algún rencor, falta de perdón, porque la palabra de Dios dice: perdona para que seas perdonado. Y luego pedirle perdón a Él y prepararnos así, con manos limpias y corazón puro delante de Dios, para tomar la cena del Señor. Vamos a tomarnos un instante. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias porque si tú nos has dicho que perdonemos para ser perdonados y acabamos de perdonar, Señor, entonces estamos seguros que tú nos perdonas. Y si te hemos entregado nuestra vida y hemos abrazado el Evangelio, si te seguimos, Señor, si somos tus hijos, ahora, Padre, tenemos el privilegio de tomar tu cena. Dice Lucas 22: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Era la manera en que ellos celebraron cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Ellos, dice el verso 9, ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, le saldrá a su encuentro
un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre. Y díganle al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado. Prepárenla ahí. Entonces él les mostrará ese gran aposento. Y si fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con ellos los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Recordemos que estaba a punto de ir a la cruz y morir ahí, derramar su vida, entregar su vida y derramar su sangre por nuestros pecados. Así que él les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó la copa y dio gracias y dijo, tomen esto y prepárenlo entre ustedes y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Vamos a tomar el pan. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Y mientras comemos el pan, mientras lo masticamos, recordemos cómo el Señor Jesús fue inmolado, sacrificado. A causa de nuestro pecado y para pagar por él. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes será derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, refiriéndose a Judas. A verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Vamos a tomar este jugo en lugar del vino. Padre, te damos gracias por haber tomado la iniciativa de reconciliarnos contigo, Señor. Gracias porque no nomás esto, Dios, sino que entregaste a tu Hijo unigénito, al inocente, sin mancha, sin pecado. Dejó el trono, Señor, y vino aquí a la tierra a vivir entre nosotros, y lo rechazamos y lo masacramos y lo llevamos a la cruz. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por tu obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, siendo tú inocente, y haberlo hecho por amor, para pagar así por nuestros pecados. Ayúdanos a ser obedientes y recordar, no solamente cuando tomemos la cena, sino cada día recordar el Evangelio, recordar lo que tú hiciste por nosotros. Y así de esa manera, Señor, que el Espíritu nos redarguya y nos inste a amarte y vivir de acuerdo a tu voluntad.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hoy veremos el capítulo 3 y es muy interesante el ver los detalles, porque nos recuerdan qué es lo que Dios nos quiere enseñar y qué podemos aprender de cada uno de los capítulos y de los pasajes de cada capítulo. ¿Por qué el Señor lo puso allí? ¿Y qué es lo que nos quiere comunicar? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué espera el Señor de sus hijos? Aquellos que escucharon su evangelio y respondieron a él. Pues vamos a ver ¿qué dice ese evangelio según Mateo en el capítulo 3? Y como sabemos, cada cosa que se enseñe o se predique debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y además, no nomás fundamentada en la palabra de Dios, sino en el contexto correcto. Así que vamos a Mateo 3 y les invito a que me acompañen. Y dice el verso 1 del capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice aquí, está explicando Mateo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Dice el verso 4, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, de su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice el 8, hagan pues fruto de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos como padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da, ¿qué? Buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo, a verdad, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en el Espíritu Santo. Dice el 12, su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, ¿qué?
que nunca se apaga. Dice el 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, te damos honra, gloria y alabanza. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, esta parte de tu Evangelio de Mateo. Y te rogamos, Señor, te suplicamos que inclines tu oído y nos oigas este clamor. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que tú nos quieres enseñar a través de este capítulo. Señor, prepara nuestros corazones, abre los oídos espirituales de cada uno de nosotros y ayúdanos para que no nomás oigamos, sino que escuchemos, seamos hacedores de lo que escuchemos, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, te suplico que me ayudes y que me des las palabras correctas, la actitud correcta, Señor, que de mi boca solo surja, brote, salgan palabras tuyas. Gracias, Dios, ayúdame, te lo suplico, te necesito, Padre. Sin ti yo no podría hacer un trabajo que te dé gloria. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos hablando del ministerio y el mensaje de Juan el Bautista. Y el nombre de relato de una historia divina es porque esto está aquí Mateo relatando, es quien tomaba notas y de lo que el Señor predicaba. Y él está ahora aquí diciéndonos lo que, inspirado por Dios, quiere el Señor que nosotros sepamos. Por eso es un relato de la historia divina, porque no es una historia de Mateo, es la historia del Señor. Así que vamos a aprender este día con la ayuda del Espíritu Santo qué fueron los preparativos que fueron necesarios para que el Señor empezara su ministerio. ¿Qué implicó el que el Señor viniera y empezara su ministerio? ¿Qué tuvo que haber antes? ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Juan? Y también vamos a aprender la importancia que tiene el prepararse, no en aquel tiempo nomás, sino hoy prepararnos para ser parte del reino del Señor hoy en día. Y tal vez algunos pudieran pensar, sea aquí en esta sala donde estamos ahora, o en algún lugar donde alguien vaya a escuchar este mensaje, podría pensar, bueno, pero es que yo estoy en el reino, yo soy cristiano. Sí, eso se puede decir así. Sin embargo, ¿cómo nos vamos a conocer si realmente lo somos? Por sus frutos. Y eso es parte de lo importante que Juan está hablando aquí. Es lo que Dios quería enseñarnos a través de él. Así que no es solamente el ir a la iglesia, no es solamente el conocer incluso la palabra, es el ser cada día más como Cristo. Es el fruto en nuestra vida, el fruto de arrepentimiento genuino. Así que eso también para que realmente podamos decir y evaluar si estamos siendo partícipes del reino. Así que Juan el Bautista fue
el precursor inmediato, fue el que inició, el que abrió brecha para que el Señor Jesús empezara su ministerio. Y la misión que a Juan se le había encargado es preparar el camino para el ministerio que iniciaría el Señor Jesucristo. Y esto sabemos que lo anunció el ángel Gabriel. El ángel Gabriel habló, lo anunció, habló con Zacarías, padre de Juan. Y por cierto, el nacimiento de Juan el Bautista fue un nacimiento milagroso, porque Zacarías y su esposa Elizabeth, sus padres, eran ya viejos. Así lo comentó Zacarías. Mi esposa y yo somos viejos. Incluso él no sonrió como Abraham, ¿no? Pero él dijo, pero ¿cómo vamos a tener un hijo nosotros? Eso, ¿cómo va a ser posible? Podemos ver ahí el que con su mente no lo podía entender y no lo estaba creyendo en ese momento. Y eso que ellos eran personas piadosas, que eran descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Ese era Juan. Así es como empezó la vida y el ministerio de Juan. La familia de Juan vivía en un área de la zona montañosa de Judá, que ahora en la actualidad es el área de Cisjordania. Es el área ahorita donde hay un conflicto fuerte en Israel. Esa es el área donde estaba, donde vivían la familia de Juan. Zacarías, seguramente muchos lo recordarán, quedó mudo. Y quedó mudo a consecuencia de su incredulidad. Porque cuando el ángel, no era cualquier persona que alguien se imaginaba algo, era el ángel de Dios que vino y le habló y él lo dudó, porque dice, pero ¿cómo va a pasar esto? Nosotros estamos viejos, ¿cómo vamos a tener un hijo? Él quedó mudo por su incredulidad. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el nacimiento de Juan. Y Juan creció y su juventud la pasó en la región desértica al oeste del Mar Muerto, que más o menos sería una distancia como la que hay entre Tijuana y Tecate aproximadamente, y se cree que ahí pudo haber sido donde estuvo Sodoma y Gomorra, para darnos una idea del área donde estaba sucediendo esto. Eso sucedió aproximadamente en el año 29 después de Cristo. Y el propósito de la prédica de Juan era revelar al Mesías en la persona de Jesús. Pero asimismo también persuadir, si podemos ponerlo de esa manera, persuadir a la gente al arrepentimiento inmediato. ¿Por qué? Porque dice la palabra, se acercaba el reino de los cielos. Así que podemos ver ahorita, es muy interesante la vida de Juan, porque él fue escogido por Dios, como fuimos escogidos nosotros, solo que con una misión muy importante, abrir brecha, preparar el camino para que el Señor Jesús pudiera empezar su ministerio. Pero también nosotros fuimos escogidos por el Señor, fuimos llamados, fuimos salvos, los que así han sido, y también fuimos llamados a una labor parecida a la de Juan en términos de evangelismo. Por eso es importante conocer el evangelio. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros y qué espera de nosotros? Juan era un evangelista nato, escogido por Dios, preparado, ungido por Dios, y nosotros tenemos una misión también de evangelismo que se conoce como la Gran Comisión.
Así que es importante saber qué pasa cuando el Señor llama a alguien y le da una misión, una comisión, un trabajo que hacer. Juan el Bautista bautizaba a las personas, pero no a todas. Él bautizaba a las personas que confesaban sus pecados. Pero es muy importante saber por qué. Porque eso simbolizaba, y subrayen esta palabra, la purificación de sus pecados. Ellos querían ser nuevas criaturas, como nosotros bíblicamente somos. Si nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y a Juan, por su tarea de bautizar, es que se le atribuyó ese nombre de Juan el Bautista. No es que fuera necesariamente un apellido de su padre, por ejemplo, sino es eso el título que se le dio por el trabajo que hacía. Y Juan, hablando de cómo era Juan, y es importante saber porque hay muchas cosas de las que el Señor a través del Espíritu nos puede inspirar para que aprendamos qué es lo que espera de nosotros, viendo el modelo en este caso de Juan. Juan tenía cierto parecido o mucho parecido con Elías. ¿En qué? En su dieta. En lo que comía. Comía langosta y miel silvestre. Pero no langosta del mar. Era langosta silvestre y miel silvestre. Es decir, como los ricos chapulines de Oaxaca. Así que eso es lo que comía Juan el Bautista. Y los que los han probado y saben que son ricos se los estarán imaginando y saboreando. Así que en esa dieta tenía cierto parecido con Elías, pero también en su vestuario, con su ropa de pelo de camello y su cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y también en su forma de ser. Y ahorita vamos a ver detalles de cómo era, porque tiene mucho que ver con la labor que el Señor nos ha encargado a nosotros. No es nomás, y tal vez para algunos les va a parecer duro esto, pero no es nomás cumplir la misión o la gran comisión invitando a alguien a tu iglesia, a tu congregación. Que eso no es malo, al contrario, qué bueno que lo haces, pero eso no es. No es eso lo que hacía Juan. No le decía, vente, vamos a congregarnos por ahí en algún lugar que yo conozco. Y eso es importante para que nosotros sepamos, si nosotros tenemos la misión de darle gloria a Dios primeramente, y en segundo cumplir con la gran comisión, ¿cómo no va a convenir saber qué es lo que Dios espera de nosotros? Saber si lo estamos haciendo, y si lo estamos haciendo, saber si lo estamos haciendo bien de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos deja esta historia para que nosotros podamos, por el poder del Espíritu, ser influidos, ser animados, ser equipados para poder hacerlo de acuerdo a la palabra. Así que bueno, en su forma de vestir y en su forma de ser también, y ahorita vamos a ver algunos rasgos de su forma de ser de Juan que se parece a la manera de ser de Elías. Incluso la gente llegaron a pensar que era Elías. Juan preparó al pueblo para la venida de Cristo. Y él reveló a Cristo como el Cordero de Dios. Si recuerdan, así lo dijo textualmente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Nos libera de él, de que se enseñoree el pecado de nosotros, de que nos controle. Juan tenía una gran influencia sobre el pueblo. Y era algo difícil de hacer y de que ser aceptado también, porque él denunciaba las maldades del pueblo, las maldades de la gente, a cualquier nivel, ricos, pobres,
gente humilde, de labores sencillas, como hasta el rey incluso. Él denunciaba el pecado y decía que se arrepintieran. Incluso no le importó que fuera el rey Herodes. A él también le dijo, y a su familia, le reprochó su pecado. Y aquí tenemos que ver la valentía que tenía Juan y preguntarnos si nosotros tenemos esa valentía, y si no, decirle: Señor, yo quiero esa valentía, ese arrojo, ese denuedo, ese poder. Claro que esa manera clara y directa de ser, eso le trajo muchos enemigos, entre ellos Herodía. La mujer, si se acuerdan, aquella mujer adúltera que planeó la muerte de Juan. Claro que lo odiaba, porque le decía sus verdades, le decía que se arrepintiera de los pecados. Y para ella y a Herodes no les parecía muy divertido eso. Así que obviamente lo odiaban. Y al grado de que esta mujer usó a su hija, que bailó delante del rey, y lo impresionó. Y el rey le prometió lo que quiera. Dime qué necesitas, qué quieres, yo te lo doy hasta la mitad de mi reino. Y esta mujer Herodía, que Juan le había dicho que se arrepintiera, le había dicho de sus pecados, aprovechó y le dijo, trajo influencia sobre esta muchacha, su hija, y le dijo: Salomé, si te dice que pidas algo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ya no quiero volverlo a oír que me está instigando con esto. Y así sucedió. Herodes había tenido consideración, entre comillas, y no lo había matado. Estaba en la cárcel y ahí estaba esperando qué es lo que iba a suceder más adelante. Tal vez liberarlo, no sé, pero esta mujer no tuvo esa consideración y entonces pidió que lo mataran, y vinieron y le entregaron en una charola la cabeza de Juan el Bautista, que había sido decapitado. Esas son las situaciones que experimentaba Juan, esos enemigos que se echó encima por ser directo y claro en la misión que se le había encargado, que es predicar el Evangelio. Y el énfasis que presenta Mateo aquí es que Juan era profeta no nomás de palabras, sino de hechos también. Y Mateo resalta la función, la hace notar, lo leímos hace un momento en el texto. Hace notar que fue precursor, pero no nomás porque él se levantó, sino enviado por el Padre, por nuestro Padre Celestial, para que preparara el camino al Mesías. Y Juan, no olvidemos esta palabra, él fue obediente a la profecía que se le dio. Y él se constituyó el último profeta. Y los ministerios de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús, estaban entrelazados, estaban unidos, vamos a decir, en la cadena de propósitos que el Señor tenía para su historia redentora. ¡Qué privilegio tan grande! Y qué privilegio también tenemos nosotros de poder ser sus hijos, sus siervos y sus heraldos para ir a anunciar lo que anunciaba Juan. Y él anunciaba, esta palabra es central en esta enseñanza, él anunciaba y predicaba arrepentimiento y la venida del reino. Esos eran los puntos esenciales de su proclamación. Insisto, Juan fue obediente, fue dedicado a la proclamación, exigente en medio aún de las circunstancias tan terribles que lo rodeaban. Incluso a causa de esas circunstancias murió. Pero él, ¿qué era?
era obediente, era dedicado, era exigente. ¿En qué sentido? Arrepiéntanse. Era dedicado, no dejaba para después las cosas. No era inconstante para hacerlas ahorita y mañana no. Y eso es lo que el Señor espera que aprendamos de Juan. No solamente en llevar el Evangelio, que es de lo que estamos hablando ahora principalmente, sino en tu vida como creyente, en tu vida como siervo de Dios. ¿A qué grado fue obediente? Pues eso lo llevó a la muerte. Y él sabía que podía morir, porque no le importaba si era alguien humilde o era el rey. Él les decía lo que tenía que decir. Y comienza hablando Juan en el verso 1, dice, en aquellos días, cuando se refiere a ese tiempo en el que el Señor empezó su ministerio y que él vivía en Nazaret. Y Juan, el que estamos hablando ahora aquí, luego de casi unos 30 años, Juan aparece predicando en el Jordán, al norte del desierto de Judea, que actualmente sería el sur de Jerusalén, para que nos ubiquemos un poco mejor. Y en el verso 2, el contenido de la predicación de Juan se resume en una frase, para que no se nos olvide, y si alguien te pregunta, estés preparado para contestar. ¿Qué hacía Juan? ¿En qué se reduce o se concentra lo que él predicaba? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y cuando dice arrepiéntanse, sabemos que es que si tú vas hacia el norte y te das cuenta que vas en un camino equivocado, tienes que girar y ya no vas hacia el mismo rumbo, te regresas. Y cada uno de los hijos del Señor que confesaron sus pecados y se arrepintieron de ellos, así es como debiéramos vivir. Eso es lo que Juan estaba predicando. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos de arrepentimiento, esto implica un cambio radical en cuanto a nuestro pecado para con Dios. El que robaba, ya no roba. Por lo menos el que está arrepentido, ya no roba, si es que genuinamente se arrepintió. Y el que mentía, ya no miente. Y el que era hostil, ya no es hostil. Y el que no le gustaba dar, ahora aprende a dar, porque la palabra de Dios enseña que dando es como recibimos, y es mejor dar que recibir. Por poner algunos ejemplos solamente. El que causa divisiones ya no las causa. Ese es arrepentimiento. En el verso 3 hace referencia a lo que leímos hace un momento de Isaías, confirmando el ministerio de Juan. Y haciendo notar que Juan era la voz de proclamación y la preparación del camino del Señor. ¿Se acuerdan que decía voz que clama en el desierto? Preparen el camino, arrepiéntanse. En el verso 4 habla de la forma de vestir, como dijimos hace un momento, de Juan el Bautista. Como mencionábamos que en su alimento y su forma de actuar lo identificaban con Elías. ¿Y cuál era su manera de ser? Esa manera de ser directa, sin rodeos, diciendo la verdad. Por eso es que esta mujer adúltera quiso que pidieran su cabeza, porque estaba inconforme, porque se le hizo ver su pecado. En eso,
tenía cierto parecido con Elías, como lo mencionamos hace un momento. Y la predicación de Juan el Bautista causó un gran impacto. ¿Se acuerdan? Leímos hace un momento cómo venía gente de todos lados a escucharlo. Atrajo cantidad de personas que oían su mensaje, pero como siempre habrá algunos los que especulan. Y los que se arrepentían, subrayo los que ¿qué? Los que se arrepentían y confesaban sus pecados eran bautizados en el Jordán. Cuando alguien se va a bautizar, o si alguien te preguntara a ti que si se puede bautizar, claro que es posible, pero lo importante es el arrepentimiento de los pecados, el decir públicamente, yo ya no quiero ser lo que era. Quiero ser una criatura nueva, quiero ser a la imagen de Jesucristo y aquí lo estoy diciendo públicamente. Esto significa morir con Cristo y resucitar con Él y tener una transformación en mi vida por el Señor a través del poder del Espíritu Santo. Así que, ¿a quién bautizaba? A los que se arrepentían y confesaban sus pecados. Porque el bautismo representaba públicamente la necesidad de ser liberado del pecado. El ministerio de Juan, que era tan difícil, tan duro, estaba respaldado por la autoridad divina. Pero no nomás él. Si el Señor a ti te dio la gran comisión de ir y predicar las buenas nuevas, entonces el Señor no te va a dejar solo. Para empezar, al momento de que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos delante de Él, le pedimos que venga a vivir a nuestro corazón. En ese momento nos equipa con el Espíritu Santo para que podamos cumplir con la misión que nos encargó. Así que si Juan te estaba respaldado, tú y yo vamos a estar respaldados también. Cuando te presente la oportunidad, que puede ser en cualquier momento del día, no olvides, el Señor está conmigo. Él me ha encargado que traiga las buenas nuevas. Yo no sé cómo decir, yo no sé cómo empezar una conversación para decir esto, yo no tengo las palabras, no me siento capaz, pero el Espíritu Santo de Dios está conmigo y dice la palabra, no te preocupes qué vas a decir, que el Espíritu Santo de Dios en su momento va a hablar a través de ti. Y esa es nuestra función hoy en día, evangelizar. Evangelizar para que Cristo salve. Así como lo hizo Juan. Y vaya que fue obediente y dedicado, porque aún estando encarcelado, él seguía trabajando. Nada lo limitaba a Juan. Él fue encarcelado por declarar el pecado de todos. Y le ven, la expresión debe ser qué fidelidad de Juan. Incluso, como les comenté hace un momento, a los de la casa del rey Herodes. Él tenía ese atrevimiento, esa autoridad, ese coraje para hacer las cosas. Porque se acuerdan, estábamos hablando de Herodías. Esa Herodías tremenda que se casa con un tío. Y después con el tiempo lo deja y se casa con otro tío, el hermano con el que se había casado. Claro que no le parecía divertido que viniera Juan el Bautista y le señalara sus pecados. ¿Te acuerdas tú de algún momento que alguien haya querido venir a decirte los pecados que ve en ti y sientes rechazo? Y no nomás rechazo, tal vez sientas el deseo de tomar alguna actitud que lo perjudique, porque te está molestando que te digan que eres inconstante. Te molesta que te digan que eres mentiroso. Te molesta que te digan que eres infiel. Te molesta que te digan que eres perezoso. Y cuando uno siente esa experiencia, surge de nuestra carne el deseo de ofender a la persona que te está diciendo.
Con todo eso tuvo que batallar Juan el Bautista. Pero es un modelo que el Señor nos pone para que nosotros podamos hacer el trabajo como Él lo hizo, ayudados por Dios a través del Espíritu Santo. Así que Herodías no le parecía muy divertido lo que hacía Juan. Y él, estando preso, hablando de su persistencia, de su trabajo constante de Juan, que a veces a nosotros nos puede fallar. Se nos hace fácil dejar las labores que Dios se nos ha encargado. ¿Por qué? Por pereza, por autocomplacencia. Esto me gusta a mí, ¿qué le hace que no sea lo que Dios quiera? Y se nos puede presentar la oportunidad de hablarle a alguien del Señor y no lo hacemos para no ser criticados, para no ser juzgados, para que no se lastime una relación tal vez. ¿Qué estamos decidiendo ahí? Prefiero tener esta relación que él tenga una relación con Dios y se salve. Ni modo que se vaya al infierno. Pero Juan no era así. Estando preso incluso, envió a sus discípulos a Jesús para confirmar que el mensaje mesiánico que él había predicado estaba funcionando, estaba sucediendo. Desde prisión seguía trabajando. Y a veces nosotros, por cualquier situación, ya no hacemos las cosas que se nos han encargado. Jesús resaltó el papel profético de Juan el Bautista en el reino. En el verso 10, vemos el papel profético de Juan, que fue un mensajero preparando el camino del Señor Jesucristo. Y él tuvo una oportunidad, y yo diría un privilegio, porque tuvo la oportunidad de preparar el camino, pero también ver el cumplimiento de lo que él había anunciado. Porque primero profetizó que vendría el Señor Jesucristo, pero luego a él le tocó bautizarlo, que fue cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué privilegio! Porque no todos los profetas pudieron decir la profecía que Dios les había encargado y que la vieran cumplida. A Juan le sucedió eso. Fue un privilegio muy grande. Le sucedió. La grandeza de Juan era incomparable con la de otros profetas. Pero eso no lo hacía el mayor en el reino. Porque el mayor en el reino es Jesús. En los versos del 12 al 14 vemos cómo es que alrededor de Jesús y de Juan había gente antagónica, gente que no estaba de acuerdo, gente hostil incluso alrededor de ellos, manipuladores de la gente que manipulaban agresivamente las situaciones para tratar de cambiar la dirección del reino hacia una línea política. Pero Juan persistía y persistía y persistía. No le importaban los obstáculos que pudiera tener. Él buscaba saltar esos propósitos, esos obstáculos y cumplir con los propósitos que el Señor le había encargado. Jesús aún ensalzaba la misión de Juan y les declaraba que no era Elías, era Juan el Bautista. ¿Sí se oye? En los versos del 7 al 12, Juan responde duramente hablando de cómo era Juan. Y con esto no quiere decir que tengamos que usar las mismas palabras en este tiempo, pero nos da una idea del valor, del coraje que él tenía para decir las cosas, la autoridad que tenía para proclamar el Evangelio, sin importar qué nivel de gente era.
Él hacía su trabajo. Y podemos ver cómo Juan responde duramente a los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una especie de élite, si me permiten ponerlo de esa manera. Eran la crema y nata de la espiritualidad en ese tiempo, pero los estaba reprendiendo. Explico esto para que nos demos una idea con quiénes estaba hablando y qué les dijo. Eran los sumos sacerdotes, gente que tenía posiciones muy altas en el ámbito espiritual. Y a ellos los estaba comparando con serpientes que huyen de los incendios para salvarse. Raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo no me imagino a alguien predicándole a algunas personas de altos niveles eclesiásticos y diciéndoles de esta manera. ¿Qué aprendemos aquí? Que a él no le importaba quién fuera, él tenía que cumplir la misión que se le había encargado. ¿Y de dónde surgía ese coraje para decir esas cosas? Ese valor, esa autoridad, es algo que el Señor le dio. Y es algo que te va a dar a ti. Y también te dará la sabiduría y el entendimiento para hacerlo de manera que le dé gloria al Señor y muchos vengan a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que predicaba? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento conlleva resultados. Y ahorita vamos a ver por qué decimos esto. Juan demandaba acciones positivas en aquellos que se consideraran creyentes, aquellos que habían confesado sus pecados y se habían arrepentido. Y él demandaba que hubiera evidencias que consten que eran salvos, que fueran vidas que llevaran fruto, buen fruto y abundante fruto. ¿Por qué? Porque por sus frutos cualquiera puede decir que es cristiano. ¿Quién se lo puede impedir? Pero ¿cómo los vamos a conocer? Cuando vemos el fruto en su vida. Y si vemos gente que se dice cristiano, pero no hay cambio en sus vidas, ¿cómo lo puede constatar? Vemos el verso 9, cómo los judíos, por su tradición, los fariseos y los saduceos, se jactaban, presumían de su descendencia abrámica. Y Juan les advierte el peligro de depender de su linaje en lugar de su condición espiritual. Es decir, cómo estamos nosotros delante de Dios. Y eso es importante. En aquel tiempo lo fue y lo sigue siendo ahora. Él les previene que si continúan con su orgullo judío, Dios les va a excluir del reino y va a incluir a los gentiles. Él les hablaba de su condición espiritual, algo que nosotros, cada vez que tú vienes delante de Dios, que el Señor espera que sea todos los días, a buena hora y durante el día, que nosotros podamos venir delante de Él y revisar cómo está nuestra condición espiritual delante de Él. No podemos decir que somos creyentes realmente y sentirnos muy seguros de que vamos con el Señor si no hay fruto en nuestras vidas. Si no revisas continuamente la condición espiritual tuya delante de Dios. No es porque vienes a la iglesia. No es porque te sabes versículos. No es porque tienes un cargo de servicio en la congregación. No es por eso que el Señor te va a decir: pasa, siervo fiel al reposo de tu Señor. Eso no es la condición espiritual de cada uno. No es porque alguien haya nacido en una cuna cristiana. No es porque se sienta muy espiritual. No es porque ore muy bonito.
Es la condición espiritual de cada uno. Y sé que a algunos les puede hacer sentir incomodidad escuchar esto, pero es importante. No es todas esas cosas que mencionamos lo que va a hacer que el Señor te diga: pasa al reposo de tu Señor. Juan les advierte del peligro de depender del linaje. Ellos decían: yo no necesito nada, yo soy hijo de Abraham. Tal vez alguien puede decir: yo no necesito estar haciendo nada más. Yo ya levanté mi mano un día y dije que quería ser cristiano. Es más, hasta me bauticé. ¿A mí qué me tienen que decir? Yo vengo todos los domingos aquí. Es más, yo sirvo aquí. Y yo también doy. Y eso no es. Es la condición espiritual. Porque incluso alguien puede dar y ser generoso para dar, pero ¿cuál es la intención de dar? ¿Quieres que todos entiendan, que todos lo vean y te admiren? ¿O quieres impresionar a Dios por eso? ¿O verdaderamente quieres ser obediente y darle gloria al Señor? Es la condición espiritual de cada uno. Y asimismo Juan los previene también que si continúan con ese orgullo de creerse que no necesitan ser revisados en su pecado, que ellos no necesitan hacer una introspección cada día para saber cómo está su condición espiritual con Dios, entonces el Señor los va a excluir de su reino y va a incluir a los gentiles. En la tradición judía, por su legalismo y su conformismo, daba como resultado que se sintieran orgullosos de sus propios méritos. Ellos les gustaba que los vieran orar, les gustaba que los vieran con ciertas vestiduras, les gustaba presumir de los cargos que tenían en la iglesia. El sentirse hijos de Abraham los hacía presumir y ser orgullosos y soberbios y pensar que ellos no necesitaban estar a cuentas con Dios cada día porque ni siquiera pensaban que fueran pecadores. Eso pasó en aquel tiempo y puede pasar hoy con alguien que se sienta muy espiritual, tanto que no necesita confesar sus pecados porque no cree tenerlos. Él les advierte: que aquellos que no lleven fruto van a ser cortados. Ya está lista el hacha, dice, en la raíz de los árboles, y el árbol que no dé fruto va a ser arrancado y va a ser echado al fuego. El árbol que ¿qué? Que no dé fruto. Tal vez te haga sentir incómodo esto, pero si te sientes muy espiritual y crees que puedes vivir como te parezca mejor, déjame decirte que eso no es lo que Dios espera de ti. Si tú te sientes muy espiritual y no permites que nadie te dé una observación de tus áreas débiles y respondes de una manera hostil y filosa, déjame decirte que eso no te va a ayudar el día que te encuentres con Él. Si tú eres en algunas áreas de tu vida de una manera que es diferente a la que el Señor quiera, también vamos a dar cuentas. Eso no es ser realmente un hijo de Dios que tenga fruto de arrepentimiento. Porque si antes eras hostil, si antes eras peleonero y agresivo y violento, y ahorita lo sigues siendo, no más que de una manera maquillada, entonces no hay cambio. ¿Te acuerdas de algunas actitudes que has tenido con alguien que te haya querido corregir algo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio tuyo
¿Qué diría tu familia, la gente que más te conoce en la intimidad, si le preguntaran, dime el testimonio de tu hermano, de tu padre, de tu madre, de la gente que vive contigo? Dime cómo es. ¿Qué dirían de ti? ¿Dirían que cada día te pareces más al Señor Jesucristo? ¿Dirían que te has entregado en cuerpo y alma a servir al Señor y le eres fiel? ¿Y que eres capaz como Juan desde adentro de la cárcel seguir trabajando? ¿O dirían que eres perezoso? ¿O dirían que eres hostil? ¿O dirían que eres procrastinador? ¿Qué es lo que dirían de ti? Eso estaba pasando en aquel tiempo, porque ellos eran hijos de Abraham. No necesitaban que nadie les dijera nada. Pero el que no lleva fruto va a ser cortado. Juan les llamaba al arrepentimiento, exigiendo limpieza interna. ¿Cómo está tu interior? ¿Te atreverías a pedirle a la gente que te conoce más y que te ama cómo te ve? ¿Y cuáles son las áreas débiles que ve en ti? ¿Te atreverías? Si la respuesta es no estoy seguro, pues vale más que te asegures. Porque la palabra de Dios lo dice muy claro, confesad los pecados unos a otros. Pero el orgullo, la soberbia y la vergüenza no nos dejan. Y vamos a seguir igual mientras no escuchemos qué áreas débiles tenemos. Mientras no las escuchemos y nos arrepintamos y pidamos perdón, arrepentidos, para desear ya no volver a hacerlo y odiar esas cosas. Realmente nos estaríamos comportando como el Señor espera de un creyente genuino. Juan el Bautista hablaba de confesión de pecados y hoy en día muy pocos confiesan sus pecados. Muy pocos reconocen incluso cuando alguien les trae una observación. Y lo que sale de ahí, de la boca, es lo que hay en la abundancia del corazón. Orgullo, soberbia. La exhortación de Juan no era hostil. La exhortación de Juan es para que viniera el Señor Jesús con el poder del Espíritu Santo de Dios y operara un verdadero cambio en la vida de ellos. ¿Hay en ti un verdadero cambio? Juan, veamos la actitud de Juan. Juan reconoce la omnipotencia del Señor Jesucristo, se identifica con Él en su relación como un siervo indigno, ni siquiera de llevar sus sandalias. ¿Es así tu actitud? ¿Humilde? ¿O cualquiera diría que se te ha subido a la cabeza los cargos que tienes para servir al Señor o las credenciales que tú crees que te has ganado y que ni siquiera reconoces que si no fuera por la gracia de Dios no tuvieras ninguna? En el verso 12 vemos cómo va a ser el juicio. Y va a haber nomás dos grupos, mis hermanos: los justos y los injustos. Y ese juicio no va a ser cuántas veces vienes a la iglesia y cuántos versículos te sabes, que las dos cosas son muy importantes. No, ese juicio va a ser de acuerdo a tu relación con Jesucristo. ¿Qué tan obediente y dependiente de Él eres? Y los justos que le aceptaron irán eternamente con Él, pero quienes lo rechazaron irán condenados al fuego eterno.
Sé que estos son mensajes incómodos, pero esto es lo que dice la palabra. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar estas cosas a nuestra vida? Bueno, aprendiendo del modelo de Juan y del Señor Jesús. Y nuestra predicación debe llamar a las personas, no nomás a la iglesia, no nomás a leer la Biblia, llamarlas al arrepentimiento. Porque la predicación de Juan era una predicación concreta, verdadera, directa. Y su mensaje era efectivo porque estaba respaldado por Dios. Y tú y yo estaremos respaldados por Dios cuando nosotros tengamos todo nuestro corazón entregado a Él, luchando para ser cada día como el Señor Jesús y haciendo la tarea que nos ha encomendado. En la actualidad podemos caer en el peligro de presentar un mensaje de salvación de una forma superficial, abaratando el evangelio. Una presentación de un evangelio barato, rodeado de una serie de aspectos que solo satisfacen el oído del que se lo estás compartiendo. En otras palabras, ¿qué quiere oír alguien? ¿Tienes problemas? Para de sufrir. Vente a la iglesia. Mira, ahí vas a prosperar. Vas a tener amigos. Y suaves, la alabanza está bonita, muy buenos músicos. Y es cierto, gracias a Dios. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, como dijo Juan, arrepiéntete. Cambia tu manera de ser. Deja de ser hostil. Deja de mentir. Deja la pereza. Deja la procrastinación. Deja todas aquellas cosas que tenías antes de entregarle tu vida al Señor. Deja de rechazar las observaciones que alguien que te ama y que viene de parte de Dios, que te diga cuáles son esas áreas para que puedas corregirlas. En la actualidad podemos caer en eso, en decirle a la gente está suave. En invierno está calientito y en verano está fresquecito, la música, está cómodo, está bien, vente. Es más, ahí, si eres soltero, a lo mejor ahí puedes conocer a alguien. Eso no es lo que Juan predicaba. Él predicaba arrepentimiento genuino, frutos del Espíritu en la vida de la persona, frutos en la vida que demuestren realmente que eres un creyente genuino. Hay muchas formas sofisticadas de presentar el evangelio de una manera positiva. Y bueno, no es malo, aunque sean formas sofisticadas, no es malo. Pero debemos de tener cuidado de no presentar un evangelio barato de entretenimiento. Hay gente que se va a las iglesias donde hay muchas presentaciones de cantantes, de grupos, de predicadores que van y otros vienen y profetas y esto y el otro. Está bien, qué bueno, pero eso no es lo importante. Lo importante es el arrepentimiento. Lo importante es el fruto en tu vida. Eso es lo importante. Tenemos que tener cuidado de no vender un evangelio barato. Porque al Señor Jesús no le costó barato ir a la cruz. Ese es el peligro de caer en eso, en lugar de instar a un genuino arrepentimiento como lo hacía Juan. El arrepentimiento, la confesión de pecados y la inminencia del reino. Esa era la esencia de Juan. ¿Quieres saber qué podemos predicar? Eso es: arrepentimiento, confesión de pecados, la inminencia del reino. Ese era, no había otra cosa más, era la esencia de la predicación de Juan, y de eso podemos aprender.
Y ese debe ser, lo hizo Juan, y ese debe ser el contenido de nuestra predicación hoy en día. Desarrollando formas agresivas y constantes. Y agresivas, claro, me refiero a hacer las cosas con muchas ganas, con ímpetu y no con flojera. O hacerlo ahorita sí y mañana no. O tomar de la voluntad de Dios como si fuera un buffet, lo que yo quiera nada más. Debemos mostrar, y eso es lo que espera el Señor, que tu vida tiene frutos de arrepentimiento. Y te voy a preguntar una vez más, ¿tiene tu vida frutos de arrepentimiento? ¿Tu esposa, tus hijos, la gente que te conoce de cerca podría dar el mejor testimonio de ti? Pregúntatelo. ¿Sabes por qué el Señor te está diciendo eso? Porque te ama, aunque te moleste. Te ama y quiere que estés con Él por la eternidad. Y que no creas que por venir aquí y por hacer algunas actividades ya está ganada aquel lugar que tiene apartado para nosotros. No, porque por sus frutos lo conocerán. Frutos de arrepentimiento. Porque el bautismo de Juan no era un acto salvador, sino que se simbolizaba ¿qué? Arrepentimiento y confesión de pecados. Y nosotros debemos tener claro que nuestro bautismo representa una nueva experiencia y relación personal con Jesucristo. Es importantísimo, determinante que esa experiencia sea una evidencia positiva, de tal manera que tu vida inspire y motive a otros al arrepentimiento. Qué hermoso saber que en el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para desarrollar una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida victoriosa, y además nos guía para testificar del cambio operado en nuestras vidas. El Espíritu Santo te capacita y tú vas a poder ser percibido por la gente alrededor de ti como alguien que era de una manera y que el Señor le ha transformado y que ahora es de otra, y eso le inspira para ser como tú, para ser un hijo de Dios que verdaderamente da un buen testimonio en su casa y donde esté, en el trabajo, en la calle, en el templo, donde estés, un buen testimonio que le dé gloria a Dios. Porque nuestra relación con Cristo será más estrecha a medida que dejemos que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas. En la medida en que conozcas cada día más la palabra de Dios, en la medida en que tú quieras buscar al Señor para que te haga cada día más obediente y a Él verlo más grande y tú cada día más pequeño, con el deseo de responderle a la obra grande que hizo en la cruz y derramar su vida y su sangre para pagar por tus pecados y responder por amor a Él y por gratitud a Él. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá. Bendecimos tu nombre. Y como siempre te decimos, ¿con qué palabras podíamos decirte lo que tú mereces? ¿Qué palabras podemos usar para agradecerte tanto amor? Tu paciencia para con nosotros, Señor. Tu fidelidad, Padre. Tu providencia. Ah, bendito Dios, gracias por tu paciencia. Gracias porque nos esperas. Gracias, Padre, porque podemos estar seguros que si recurrimos a ti, tú nos vas a responder. Y la persona del Espíritu Santo que tú nos diste como un don puede obrar en nuestras vidas. Y así podamos nosotros testificar
con fruto bueno y abundante en nuestras vidas, para que muchos vengan a tus pies. Ayúdanos, Señor, porque sin eso, ¿cómo podríamos predicar el Evangelio si nosotros no podemos testificar con buenos frutos? Perdónanos, Señor, por todo lo que te hemos fallado. Te rogamos que nos ayudes. Gracias por tu perdón, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Soy al Rey de Reyes y Señor. Mi Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder. Se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Que como el Señor Dios fuerte, que como el Señor Dios fuerte, ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el León. Todos se postrarán ante ti. gracias, Padre, te damos porque nos permitiste recibir un gran mensaje el día de hoy, Padre. Te pedimos que nos permitas compartirlo con todas las personas que
se encuentren durante la semana cerca de nosotros, Padre, a través de mensajes, a través de una palabra directa, Señor. Te pedimos que nos permita ser de bendición para los demás, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.